Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos. En los episodios anteriores de Educación e Inclusión hablamos justamente de inclusión, de diversidad, del rol del Estado, del desgaste docente. Pero hay un momento donde todo eso se pone a prueba de verdad. Una instancia que es nada menos que la evaluación. Porque una cosa es hablar de inclusión en la teoría y otra muy cosa que es muy distinta cuando hay que poner una nota. Y hoy nos metemos con una pregunta incómoda. ¿Es justo evaluar a todos de la misma manera? Durante mucho tiempo, la escuela se organizó de una idea o en base a una idea muy clara. Todos los estudiantes reciben lo mismo, todos responden lo mismo, todos son evaluados de la misma forma. Por supuesto, si vos lo analizás en la teoría, esto parecería justo. Pero en la práctica, no todos parten del mismo lugar. Y lo podemos anclar al episodio de meritocracia que hicimos en debates actuales. No todos tienen los mismos tiempos, no todos tienen las mismas herramientas y no todos viven las mismas realidades. Entonces aparece la pregunta, ¿evaluar igual es realmente justo o es más cómodo para el sistema? Por supuesto, la evaluación no es neutral. Define quién aprueba y quién fracasa, todo puesto entre comillas, por supuesto, quién avanza y quién repite, quién queda dentro y quién empezar a quedar afuera. Lo podemos tomar en los distintos niveles educativos. De hecho, las estadísticas indican cuántos terminan el séptimo grado respecto a los que empezaron primero, cuántos no terminan en tiempo y forma, cuántos terminan el secundario, aún siendo obligatorio en nuestro país, respecto a quienes ingresan, y en el nivel superior, cuántos dejan una carrera, fenómeno que se suele dar generalmente en el primer año, y el mínimo porcentaje que se termina recibiendo. Por supuesto, también las exigencias en cada nivel son distintas, no solo en los contenidos, por supuesto, sino también en la rigurosidad a la hora de evaluar. Cuando se evalúa sin considerar la diversidad, se penalizan los ritmos distintos, se castigan trayectorias completas, se refuerzan desigualdades previas. Muchas veces, sin intención, la evaluación se termina transformando en un filtro, no porque el estudiante no pueda aprender, sino porque el sistema no contempla de qué forma aprende. Perdón, por supuesto que esto de evaluar distinto abre un debate. Si el evaluar distinto baja la exigencia, baja el nivel. Y la pregunta ¿es realmente así? ¿Evaluar distinto significa exigir menos? ¿O realmente lo que significa es evaluar de otra manera, no exigiendo menos? No todos tienen que demostrar lo que saben del mismo modo. Algunos necesitan más tiempo, otros otro formato, otro tipo de acompañamiento. La inclusión en la evaluación no significa regalar notas, sino construir criterios más justos. Hay que contemplar distintas realidades, como digo, teniendo en cuenta aquel alumno o aquella alumna que no es que quizás le va mal porque no estudian, no les interesa, no dan bolilla en las clases, sino contemplar si no hay algún tipo de déficit en el aprendizaje, contemplar justamente causas que puedan venir de sus hogares, cuestiones vinculadas a la salud, sea alguna patología o si se quiere alguna condición, y podemos evaluar justamente, que es la palabra que estamos utilizando hoy como eje, distintas situaciones y a su vez contemplar otros criterios de evaluación. Ahora bien, todo esto suena bien, pero en la práctica aparece el problema de siempre, el tiempo. Que esto implica adaptar evaluaciones, hacer seguimientos individuales, diseñar estrategias distintas. Todo eso requiere un tiempo que muchas veces no está.
Entonces el docente queda en el medio, entre lo que debería hacer y lo que realmente puede hacer, apareciendo la tensión entre el escenario ideal y la realidad. Porque vos tenés docentes en el nivel primario que quizás tienen un grupo más estable, es decir, tienen el mismo grupo toda una mañana o toda una tarde, pero hoy en día sabemos que ese docente en contraturno quizás hace otra tarea dentro de lo docente o no. E incluso, por ejemplo, acá en nuestra localidad también tenemos turno tarde-noche, sobre todo secundario y superior, y docentes que ejercen en distintos niveles, más allá de que por supuesto hay un tope horario. Después tenés en la educación secundaria docentes que en el mismo año tienen cientos de alumnos porque van de aquí para allá. Y ni hablar el docente que por ahí no es el que está frente al aula permanentemente, sino tomó un reemplazo de cierta durante cierto tiempo o un interinato, es decir, que le toca la instancia evaluativa, pero no alcanzó a conocer lo suficientemente el grupo. Como decía, va de acá para allá, el docente taxi que se le llama. Justo llega al aula, al grupo, y a la semana o a las 2 semanas ya tiene que evaluar por pedido de la docente titular. Y por allí también, suponiendo que evalúa más adelante, no conoce aún realmente al grupo, justamente porque en el secundario quizás pasa 2 o 3 horas por semana con ese grupo, y diagnosticar en términos pedagógicos, estoy hablando, a veces es muy dificultoso, a tener un grado durante 5 horas de lunes a viernes. Tal vez la clave no sea hablar de igualdad, sino de justicia. Igualdad es dar lo mismo a todos, justicia dar a cada uno lo que necesita. Evaluar con justicia es lo que implica justamente reconocer trayectorias, valorar los procesos, diversificar estrategias, sin perder criterios claros. No es simple, no es automático, pero es necesario si hablamos de inclusión en serio. Es decir, a ver, ¿qué estrategia utilizaremos? Estas trayectorias yo hablaba, los procesos, es decir, bueno, el alumno quizás, o la alumna, o este grupo de alumnos no va a la par del resto de sus compañeros, pero bueno, si se quiere, en octubre, digo por señalar algo, muestra avances significativos respecto a lo que era mayo. Digo por decir, aún no dentro de los objetivos trazados para determinado grado o nivel o año en el caso del secundario. Pero ahí ya tenemos un criterio que podemos utilizar, la evolución si se quiere. Este alumno o alumna tiene una dificultad quizás para la que sea, no viene al caso, para ser evaluado de forma oral, que va más allá de la timidez o la vergüenza. Bueno, se puede ser justo sin regalar nada y sin que sea injusto para los otros compañeros. Le planteo las mismas consignas por escrito. Se me ocurren un montón más y otras que no se me ocurren en este momento, por supuesto. Uno más allá de ser docente también está en formación aún. Como decía, que no es algo simple ni automático, pero es necesario para hablar de inclusión en serio. Evaluar no es solo medir, es tomar decisiones que impactan en la vida de los estudiantes. Y como decía, sin regalar nada, pero sí quizás tener en cuenta todo lo que estuvimos mencionando. Por eso la pregunta no es solo cómo evaluamos, sino para qué. Y en el próximo episodio vamos a meternos en otro tema clave y polémico, la disciplina en contextos de inclusión. Porque inclusión no es lo mismo que permitir todo. Gracias por estar del otro lado y nos encontramos en el próximo episodio.